La doctora Alexia Selene Aguilar López. Hablaremos de los principales corrientes actuales de la filosofía del derecho y de la ciencia jurídica. Un tema de la materia Filosofía del Derecho, impartida por la doctora Noralicia Morales Martínez, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El realismo jurídico. La corriente conocida como realismo jurídico se caracteriza principalmente por considerar el poco valor objetivo y real de las normas jurídicas. Este nació en Suecia con Axel Hagström. Axel considera que el derecho no se construye con los mandatos respaldados por amenazas coercitivas, sino que se trata de un fenómeno psicológico colectivo social manifestado como la creencia de los individuos en las normas y su cumplimiento porque es lo socialmente aceptado y esperado, no porque ellas correspondan a la realidad objetiva alguna. Sus representantes del realismo en Europa son Anders Lundstedt, que define por el Estado lo que son derechos, deberes, pretensiones y obligaciones. Carl Olive Crona. Se dan los eventos reales y conceptos metafísicos, los cuales son conceptualizados y descritos por medio del lenguaje, esto para hacer creer la existencia de los mismos, aunque no se pueda probar objetivamente. Y Alf Ross afirma que el derecho es un fenómeno psíquico colectivo, este hace creer en derechos subjetivos, esto produce que se validen sus normas en el consenso, porque el consenso está en función de la ideología predominante en el momento de resolver. El realismo jurídico estadounidense se caracteriza por sostener que el derecho es aquello que resuelve los hechos reales más que en orden en función de la argumentación presentada. Los exponentes claves fue el juez Oliver Wendell Holmes, fue el iniciador del realismo jurídico en Estados Unidos. Afirma que el derecho no es la norma presentada en las leyes, sino la resolución de cada caso, lo cual depende del estado psicológico, emocional, anímico de los juzgadores, por lo que sus convicciones dominan las decisiones que toman. Los representantes Carl Nickerson y Jerome Frank. Carl Nickerson dice que el derecho no se limita a la aplicación de la ley, más bien este se va creando en cada situación, porque los individuos y las sociedades están en constante cambio, no son estáticos, están en movimiento. Y Frank, quien desarrolló el realismo psicológico, afirma que los jueces resuelven en función de sus prejuicios, creencias y fobias, de tal manera que no es posible estudiar las resoluciones de manera objetiva, más bien desde una óptica estadística. El sociologismo jurídico, tema 2. El planteamiento del realismo jurídico desembocó o evolucionó hasta el sociologismo a partir de los postulados del juez Oliver Wendell, ya que para él el derecho más que lógica es práctica. En ese orden de ideas, la experiencia sociológica y el análisis de las creencias de los grupos sociales son la fuente del ordenamiento jurídico, a punto que el derecho no puede ser formal ni sujetarse únicamente a la lógica para resolver asuntos. Más bien, las fórmulas jurídicas deben traducir palabras o hechos buscando siempre la correcta decisión en cada caso, tomando en cuenta elementos económicos, políticos y sociales que mantengan paz, orden e interés público. Los seguidores del sociologismo jurídico son Roscoe Pound y Benjamín Cardoso. Ellos apoyaron la libertad de las formas de contratación a fin de impulsar el comercio según las ideas del presidente Hoover. Tema 3. Estructuralismo y filosofía del lenguaje. El derecho a la luz del estructuralismo se reduce a un lenguaje de normas, un instrumento cultural que afianza las relaciones permitidas por el sistema de poder debido a la estructura y relaciones que establece. El representante Lev Semyonovich, psicólogo bielorruso, afirma que los elementos culturales como el lenguaje pertenecen al grupo humano y no a los individuos. De allí que los individuos de dicho grupo logren mayor o menos desarrollo mental, dependiendo de su capacidad para interiorizar tales elementos.
Otros representantes del estructuralismo son Alexander Luria, que establece las limitaciones en el lenguaje, se reducen las posibilidades de una conceptualización más allá de la experiencia personal. Godoy y Waltz mencionan que las sociedades orales están en un estudio previo a la lógica debido a la imposibilidad de pensar operaciones lógicas del tipo silogismo. Armstrong Richards refiere: las palabras no significan nada por sí mismas, su sentido va de acuerdo con la manera y el contexto en que se utilizan. Su uso se vuelve parte de la experiencia, por lo que se transforma en la comprensión que se tiene del mundo. Levi Strauss, él estudia la estructura de las comunidades primitivas para comprender su funcionamiento, porque esta es la base del estructuralismo contemporáneo. Marshall McLuhan establece que la diferencia de los medios de comunicación transforma nuestra concepción de la realidad. Ronald Bathurst nos menciona que las estructuras surgen en las sociedades. Tema 4. La lucha de la sociedad civil en el postestructuralismo y el derecho posmoderno. Michael Foucault y Deleuze, ellos se desmarcaron del estructuralismo puro al postular la necesidad de luchar contra las estructuras para reivindicar los derechos de los grupos marginales y lograr prerrogativas y garantías al presionar al sistema gubernamental jurídico. En este contexto se planea la lucha por la justicia más que por la legalidad, surgiendo tribunales más allá del Estado. En esta postura metalegal y jurídica que cuestiona los sistemas de impartición de justicia surge el derecho posmoderno. Tema 4.1. Modernidad y posmodernismo. La modernidad es el momento en la historia en la que el hombre aparece como racionalidad autosuficiente y de allí surge una nueva moralidad. Modernidad. De estas surgen las nuevas racionalidades y surge de aquí el nuevo orden, la nueva moralidad y las luchas por legitimarse como la única y verdadera corriente. De la posmodernidad surge el respeto por cada racionalidad y el respeto a las variadas modernidades y a las variadas formas de distinguir y jerarquizar las cosas. Sin embargo, existe una distinción a partir de diferendos, no de diferencias. Diferendos son las diferencias identificadas que no implican que se consideren desde un mismo parámetro racional o moral. Entonces podemos decir que el derecho posmoderno se debe de considerar a partir de diferendos para hacer posible la coexistencia de sistemas jurídicos y racionalidades diversas. Roberto Bobbio y la teoría funcional del derecho. Tema 5. Bobbio transita diferentes posturas alrededor de la diferenciación de la teoría funcional y la teoría estructural, enfatizando el ordenamiento específico del derecho respecto de otros ordenamientos normativos en su reglamentación para la convivencia y la supervivencia del grupo social. Su trabajo supera el positivismo en el camino de pasar de la legalidad a la justicia y reconoce que el derecho debe valorar los hechos más allá de lo jurídico para ganar realismo y veracidad, para asimismo encontrar lo justo en tiempo y espacio determinados, y con ello las coincidencias básicas que permitan que la vida social se desarrolle de manera variable. Tema 6. El justnaturalismo contemporáneo. Los representantes o exponentes son Chomsky, que afirma que existe la justicia y la naturaleza humana, aunque no circunscriben sus afirmaciones al dogma religioso, y Finnish, que vincula el derecho natural a las prescripciones filosóficas y dogmático religioso del catolicismo. Sus ideas están desarrolladas en base al pensamiento de Tomás de Aquino. Interfiere que el correcto actuar moral puede darse a partir del razonamiento que contempla los inconmensurables de estos bienes. En su obra establece que el objeto de conocimiento debe pertenecer al orden práctico que se encuentra encaminado al bien. El conocimiento ya encaminado al bien se considera un bien humano básico, objeto de las inclinaciones naturales de la razón, emociones, elecciones y acciones individuales.
Michael Billy analiza el pensamiento de Aristóteles y Santo Tomás y establece la distinción entre el derecho y ley, buscando establecer la existencia de una visión jurídica, metalegal y normativa. Tenemos que tomar en cuenta que el justnaturalismo no se circunscribe a una sola visión radical ni a una sola religión. La prudencia será la guía de las elecciones y acciones dadas por la razón práctica, ya que la prudencia tiene como tarea excluir de la deliberación de la razón aquellas opciones que violen los principios o normas morales. Bill establece que la problemática de la filosofía abarca tres aspectos: la ontología jurídica, la metodología jurídica y la axiología jurídica. La primera, su objetivo es definir el derecho y dilucidar su fin. La segunda determina los senderos que lleva el derecho. Se utiliza la lógica, la dialéctica y el lenguaje jurídico. Y la tercera es conocer el valor de este, es decir, lo justo, y es por eso que se necesita emitir juicios de valores. Para resolver este problema ontológico jurídico se recurre al pensamiento de Aristóteles y las bases que se establecen en la ética nicomaquea, en la cual se establece que se tiene que delimitar lo que es la justicia y define el derecho y su relación con esta, aunque conservando su autonomía. La justicia se entiende en estas dos vertientes: como justicia general, que se identifica con la orientación de un individuo a la ley moral, y como justicia particular, que tiene como finalidad que el ciudadano tenga lo que le corresponde, tarea que no puede ser realizada por el particular, sino que requiere del legislador o del juez, o el jurista que sabe de derecho. De aquí surge la distinción entre derecho público y derecho privado. El primero corresponde al Estado y su distribución del patrimonio, mientras que el segundo busca la igualdad aritmética correspondiente al ámbito de los particulares. Definida la ontología del derecho, surge el problema de los medios y Billy propone tres temas. El primero, el problema del razonamiento. Aquí es donde se estudia la dialéctica. El segundo es el problema de las fuentes del derecho, donde se analiza el derecho natural y el derecho positivo. El tercer problema es del lenguaje jurídico, donde se propone un sistema lingüístico en el que se desarrolló el discurso jurídico. Billy, renuente a la lógica científica demostrativa, deductiva y sistemática, propone volver el arte que permitió a los romanos crear el derecho como un saber autónomo, reconociendo que el razonamiento necesita del conocimiento de lo real, de lo contrario se llegaría a conclusiones imprácticas y vacías. Tema 7. Polémica Foucault y Chomsky. En la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos de América destacaron numerosos intelectuales europeos emigrados de los Estados Unidos de América, y este se convirtió en el nuevo hogar de muchos sabios extranjeros. Aquí se abrieron los campos de investigación como la lingüística. E. Harris, profesor de lingüística y fundador del primer departamento de lingüística en Estados Unidos, conocido como el padre del análisis del discurso, en sus obras sobresale el Method in Structural Linguistics. Abraham Noam Chomsky se graduó a los 20 años de edad en la Universidad de Pensilvania con una tesis titulada Morfofonémicas del hebreo moderno. Chomsky: el hombre debe dejar de estar bajo el control de autoridades y de divisiones de trabajo, porque el ser humano es algo más y requiere libertad para expresarse. Chomsky apareció en 1969 en American Power and the News Mandarin, titulado en español La responsabilidad de los intelectuales, esos intelectuales irresponsables de las acciones de crímenes que se cometen en Vietnam. En noviembre de 1971 hubo un debate entre Foucault y Chomsky con el tema El problema de la noción de la naturaleza humana. Chomsky afirma que existe algo dado, biológico e inmutable, mientras que Foucault dice que la noción es un concepto que fue empleado por estructuras de poder para designar discursos vinculados a la teología o a la antigua biología. Chomsky enfrenta a Foucault, señalando que no se trata de una diferencia entre la legalidad y la justicia ideal, sino de una diferencia entre legalidad y una justicia mejor. Foucault estima que la lucha debe darse simplemente por el hecho de derrocar al grupo de poder de los marginados, los oprimidos,
ya que pelean contra el sistema de poder, no por una mejor condición, ni porque crean justa su causa, sino por derrocar al poder. Ahora, como último, es el tema 8, y hablaremos de la polémica de Hart y Dworkin. Hart dice que la actividad del juez consiste en la interpretación de las normas si se ha actuado adecuadamente. Solo puede concebirse interpretando el correcto comportamiento señalado por la regla social. Dice que el juez encuentra dificultad para sentenciar de manera eficiente sobre ellos y se ve en la necesidad de crearlo por medio de su discrecionalidad. Dworkin, abogado estadounidense, fue el mayor crítico de la obra de Hart. Dworkin plantea que el derecho es un conjunto de reglas. Cuando no hay una regla clara, los jueces tienen que emplear la discrecionalidad para resolver el caso. Sin embargo, Hart dice que no existe un único conjunto de principios aplicables que sirvan como fundamento para una respuesta correcta en todos los casos. La práctica jurídica nos muestra gran complejidad y contradicciones en los sistemas jurídicos. Como conclusión, no podemos dejar de advertir que son interesantes las corrientes mencionadas. Nos sirven para tener un contexto más claro de cómo se ha ido desarrollando el derecho con el paso del tiempo y cómo se desarrollará en un futuro. Son muy interesantes las posturas de Foucault, él con sus estructuras poder y cómo poco a poco se va dando una simbiosis entre lo que Foucault decía y mucho de lo que vemos en la actualidad, como lo son las sociedades de control, como esas estructuras de poder van moldeando lo que somos en la actualidad, sin dejar pasar la oportunidad que el escrutinio de Foucault es complejo y de la mano de Deleuze. El discurso jurídico hace su aporte a la producción de cuerpos dóciles en las sociedades de control en la que vivimos, y esto no se debe solo a las formas de disciplinamiento de los cuerpos, como dice Foucault, ni solo al control que se ejerce sobre las personas, sino también por este mecanismo de interpelación que posee el discurso jurídico, es decir, que el poder nos disciplina, nos controla y nos interpela. Muchas gracias.